31 de agosto del 2013 en la ciudad de Paysandú. Estoy reunido con el hermano Mauricio Damiano, patriarca de la Estaca. Le agradezco mucho me reciba en su casa. Bienvenido. Primero que nada, si me puede contar sobre su experiencia como misionero en Las Piedras. Bueno, Las Piedras fue en el año 1970, en el mes de marzo, y ahí estuvimos construyendo la primera capilla. Yo cuando llegué ya la capilla ya tenía algunas paredes levantadas y había 4 misioneros en ese entonces allí, hermano Belli, que era de Fray Bento, hermano Sande, que era de Artigas, hermano Adán Díaz, que también era de Artigas, y hermano Celio, que era de Mercedes. Y bueno, conmigo fuimos y yo comencé a trabajar allí y me pusieron como bloquero para levantar paredes en cuanto yo tenía poco de albañilería. Pero entonces ese hermano era el supervisor, el hermano paraguayo, que en este momento, Carlos es el nombre de él, no me acuerdo el apellido. Y él, muy buen hermano, me ayudó a aprender a levantar bloques y bueno, comenzamos a levantar todas las paredes. Y ya en el mes de julio ya las paredes estaban levantadas. Y me acuerdo del hermano Puente, un hermano muy bueno, era el consejero de la rama en ese entonces, la hermana de él nos cocinaba. Y había otros hermanos de la familia Rodríguez, hermano Mario Guarteche, hermanos, familias especiales para nosotros, como nos cuidaba como misioneros. Y ahí comenzamos, bueno, a trabajar y era diríamos, lo más grande que pudimos hacer, diría yo, porque yo estuve unos meses nomás, porque luego yo tuve que partir en noviembre para Fray Bento, que me hicieron el cambio. Pero no dejo de recordar esos lindos momentos que pasé ahí en Las Piedras. ¿Y era una rama en ese momento? Era una rama muy pequeña, una rama de 30 personas más o menos, 35 personas. Y eran hermanos muy fieles en la iglesia, especiales, muy especiales. ¿Y tenían ustedes para hacer los bloques y todo eso, tenían alguna máquina, algo, o era todo a mano? No, la iglesia presentaba máquinas para hacer bloques, en la que nosotros después de horas del trabajo nuestro diario, con los hermanos hacíamos bloques, nosotros ayudábamos a hacer los bloques. Si hay una máquina compactadora en la que se hacía la prensa y ahí se hacían los bloques para levantar las paredes. Uno por uno. Sí. O sea, depende de la medida, se hacían 2 por B o 3 por B. Era una tabla, una bandeja que se colocaba debajo de esta prensadora, y ahí venía una persona, le cargaba en el carro, en un carrito, en la que uno arrastraba luego ponía el vibrador y bajaba la prensa y quedaba pronto el bloque. Y ahí se colocaba en una cámara hecha de madera y forrada con nylon, y luego se hacía un vapor especial durante 24 horas y ya a las 48 horas se podía estar usando el bloque. ¿Y eso era como misionero constructor? Como misionero. ¿Y cómo se mantenían ahí? Bueno, eran las familias que nos mantenían. O sea, las familias nos daban los alimentos, nos conseguían ropa y todo este tipo de cosas. Era la rama misma la que contribuía con todo esto. Y aún a veces se juntaba el dinero, por supuesto, y el presidente de la rama nos daba un pequeño dinero para comprar las cosas más personales. Eran unos pocos pesos, nada más que para eso. Claro. ¿Y en algún otro lugar en que recuerda haber estado construyendo capillas? Sí, estuve en Maldonado, fue cuando inicié mi misión, el 4 de octubre del 69. Comenzamos ahí en Maldonado, la primera capilla que hubo. Ahí sí comencé desde los cimientos. Hermano Rodríguez era nuestro supervisor y él nos enseñó mucho, un hombre muy bueno, muy especial. Y la familia que había ahí también todas eran especiales. En verdad, uno a veces piensa, el amor que había en esa familia. Eran nuestros padres. Yo tenía 19 años cuando salí de misión y ellos siempre están al lado nuestro. Y hacíamos el mismo trabajo, muchas veces no éramos nosotros que teníamos que hacer los bloques porque les correspondía a los miembros, pero a nosotros también me encantaba, yo quedaba, como comía algo cuando terminaba el trabajo y salía con ellos a trabajar allí hasta 2 o 3 horas después de nuestras tareas. ¿Era una rutina pesada? Y sí, no era
era de la construcción. Había que trabajar pico y pala, hacer los pozos, luego hacer hormigón con una hormigonera nomás, y después cargar con carretilla. Y el cuerpo nuestro no era muy grande, pero a veces por las carretillas nos volcaban. Pero era la nivel, y yo recuerdo mucho ¿Y a qué hora comenzaban el día? a las 7 de la mañana. O sea, nosotros nos levantamos a las 6, hacíamos nuestra reunión del Evangelio, y ya a las 7 estamos partiendo para el Obrador. Que ahí mismo nosotros vivíamos en Maldonado. Bueno, y Las Piedras también, era la misma casa que nosotros vivíamos. Bueno, qué bien. ¿Y qué recuerdo podría contarme sobre la iglesia aquí en Paysandú? Bueno, la iglesia acá en Paysandú, por ejemplo, en el caso mío, mi mamá, Ofelia se llamaba, porque ella ahora es fallecida, y ella recibió a los misioneros en el año 56, en una casa donde nosotros vivíamos un poco afuera de la ciudad, y estuvimos, yo me acuerdo que los veía a los misioneros, y ahí le explicaban lo que era, y mi mamá siempre decía que esa era la iglesia verdadera. Después pasaron 3 años, en el año 59 volvieron los misioneros a nuestra casa, pero nosotros ya vivíamos en otro lugar, y las misioneras que llegaron allí, la hermana de Spain, me acuerdo, y la hermana Nieves, estuvieron allí. Una era norteamericana y otra era de Durazno, y bueno, le enseñaron a mamá y dijo, bueno, esta vez la que tenemos que participar. Y bueno, eso fue en el correr de noviembre del año 59, y en diciembre, el 23 de diciembre de ese mismo año, fuimos a participar de una actividad de Navidad. Fue la primera vez que fuimos a la capilla. Y en ese entonces la capilla era una casa vieja. Para mí era linda. Nosotros éramos 8 hermanos, y bueno, fuimos y encontramos al hermano Croza, encontramos al hermano Castro, que era presidente de la RAM, encontramos los misioneros, familias muy especiales, que casi la mayoría de ese entonces ya prácticamente quedan 5 o 6 de toda esa familia. Claro. ¿Y cómo describiría usted a los misioneros de aquella época? Bueno, físicamente los consideraba unos gigantes, porque yo los miraba y eran grandes, y andaban en una bicicleta grandísima para mí. Y eran hombres, ya digo, especiales, queda poco la palabra decir especial, porque ellos siempre tenían la manera de expresarse y de querer de darnos el Evangelio, sabiendo que ese era el mensaje mejor que podíamos tener nosotros. Y era de primera. Entre ellos, uno de los primeros fue autoridad general, el hermano Christensen, Elder Christensen, fue uno de los primeros misioneros. Y yo lo veía grandísimo. Y yo hace 4 o 5 años, regresó a Uruguay, y lo vi y era bajito. Me daba risa porque yo digo, aquellos grandes hombres físicamente eran hombres normales, pero su amor era muy grande. Su amor era muy grande. Y he sabido que las reuniones de la iglesia no es como ahora, que están centralizadas en el día domingo. ¿Cómo era eso de ir casi todos los días de la semana a la iglesia? Los martes era la Sociedad Socorro. Los días martes de la tarde, a las 5 de la tarde, era la Sociedad Socorro. Los miércoles de noche, eso de las 7 de la tarde, de la nochecita, era la reunión de mujeres jóvenes y hombres jóvenes. Los sábados de tarde era primaria. Los domingos de mañana era el sacerdocio y escuela dominical. Y el domingo en la tarde era la reunión sacramental. En la mañana, cuando era la escuela dominical, se dividía en la escuela dominical y la escuela dominical de menores, donde los menores pasábamos a un lugar y los mayores pasaban a otro. Ahí se repartía la Santa Cena también en la escuela dominical. Es algo muy, muy, muy interesante. Y no les producía el decir alguna vez, ¿por qué tenemos que ir tantas veces? ¿Uno se cansaba o lo consideraban alguna vez un sacrificio o algo? ¿Se quejaba la gente o...? Le digo, de que yo me acuerdo, porque yo ahí todavía era joven, yo tendría 10, 12 años, no pasaba 13 años. A veces decíamos, ¿por qué no hacemos todos juntos? Qué lindo que sería. Esa era a veces lo que a veces hablábamos. Le digo, pero los hermanos era un poco distinto que ahora. Por lo menos yo lo veo así. Eran los hermanos que siempre estaban dispuestos a ayudar. Entonces, en la conversación entre nosotros decíamos así, aquel día sí hacíamos todas las reuniones de mañana. Por ejemplo, las reuniones del domingo.
O sea, la de sacerdocio, después dominical y la sacramental. Y bueno, la primaria no pasaba nada. Cuando llegó el tiempo, sí, de que llegó el cambio, todos quedamos contentos. Nos dolía un poco porque no nos íbamos a ver tanto. Pero después, bueno, cuando comenzó todo, fue buenísimo, y es buenísimo, loco. ¿Recuerda alguna autoridad general que haya venido aquí a Paysandú? Sí, Elder Lee. Elder Lee vino, estuvo acá. Y me contaron, yo no lo vi, mi hermano Crosa puede saberlo bien, tuvo Elder Scott como misionero acá, en el año 52. Y yo estuve con Elder Scott hace unos 7 años más o menos que vino a Paysandú. Y me tocó, yo era consejero de la estaca, me tocó ir a recibirlo al puente. Y cuando nos vimos con él, y estábamos con el hermano Fernández, él me abrazó y me dijo, vuelvo a mi hogar. Claro. ¿Y cuándo se comenzó a construir la capilla aquí, la primera aquí en Paysandú? En el año 70. Yo estaba de misionero. Yo estaba haciendo construcción de otra capilla que estaban construyendo a mí. ¿Y hubo dedicación y eso? Sí, hubo dedicación, pero yo no estuve. Claro, no recuerdo, no sabes sobre eso. Sí. Claro. Después se hicieron otras partes de la capilla, o sea, a hoy como está, hicieron tres partes más. Y esas 3 partes se terminó, diríamos, la última parte se hizo hace unos 4 años, más o menos, 5 años. Ajá. Claro. ¿Recuerda el himno de la misión? Te sabes que lo tengo por ahí, me acuerdo de la misión uruguaya, Misión Querida. ¿Se cantaba muy seguido? La cantábamos nosotros. Cuando estaba la misión, la cantábamos, sí. Ah, sí. No, ahora me acuerdo de Uruguay, Misión Querida, de eso me acuerdo como si fuera ahora. En el entonces, cuando yo salí como misionero, estaba el presidente Jones. Y cuando yo terminé la misión, estaba el de Russell, el presidente Russell. Cuando usted se bautizó, ¿tuvo que hacerlo en el río? No, justamente era en la casa vieja y la piscina estaba afuera. Fue un 20 de noviembre del 60, hacía mucho frío, éramos 7 que nos bautizamos ese día. Los misioneros en un tacho de 200 litros pusieron leña, prendieron fuego allí, entonces calentaron el agua lo mejor que pudieron. Recuerdo que cuando me tocó entrar a las aguas, el agua me daba casi prácticamente en el cuello, porque yo era bajito. Y bueno, con los misioneros, eran de a 2 misioneros en ese entonces, porque me sumergieron 2 veces, me acuerdo de las veces que lo hicieron. Fue un domingo en la mañana, porque no íbamos a bautizar el sábado, pero llovió, y había mucho frío y viento y todo, entonces no se pudo hacer. Entonces lo hicieron al domingo, en la mañana del domingo. ¿Y antes de eso, era acá en el río Uruguay o no sabe? Por lo que tengo entendido, sí, era en el río Uruguay, porque no había piscina en otro lugar. Claro. Hasta donde yo tengo entendido. Sí, claro. Bueno, hermano, le agradezco. No sé si tendría algo más que considere importante o interesante para compartir. Sí, lo interesante siempre digo y que eso no va a perder nunca vigor, va a ser el hecho de que la iglesia es verdadera, no hay duda. Desde que yo me acuerdo que vi, sea por primera vez a los misioneros y hasta hoy, es la vida nuestra. Y la promesa que el Señor ha dicho a todos, bueno, se va a cumplir. Si somos obedientes, y somos obedientes, estaremos un día con Él. Eso es lo más importante de todo. Y que tengo un testimonio de que el profeta es un hombre llamado de Dios, no hay ninguna duda. Y que si somos fieles hasta el final, nuestra familia vivirá eternamente. Y esto yo lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.